Para poder derivar la parte, esta parte, seno cuadrado más 1, entonces vamos a utilizar primeramente b a la n, después vendrá seno de b. Como habíamos indicado, cuando tiene logaritmo a la n de argumento a, esto se anota como logaritmo de a elevado a la n. Este n afecta al logaritmo, este afecta a tangente, afecta a seno. Ya en ese orden, aquí casi no se da cuenta, digamos, seno de variable debería ser la fórmula. No, primero es b a la n. Primero corchetes, dentro del corchetes hay variable y fuera del corchete hay una constante, ¿no? B a la n. De ahí viene primera fórmula a utilizar b a la n, n por b a la n menos 1 por b prima. Entonces tendríamos n para nosotros es 2, 2 variable seno, 2 por seno de x. N por variable n menos 1, 2 menos 1 queda una unidad. N por b a la n menos 1. 2 menos 1 queda 1 por derivada de la variable, por derivada de seno de x. Derivada de seno de b es coseno de b por b'. Entonces, por derivada de seno va a quedar coseno de x. Por derivada de x de su argumento de 1 sería. Ya, más, derivada de una constante solito, derivada de una constante 0. Nos lo anotamos. Eso sería la derivada. Hemos terminado, entonces esto será igual. Podemos simplificar algo, nada. 1 por 2 quedaría 2 por seno de x por coseno de x arriba. Abajo quedaría 3 veces de raíz cúbica de seno al cuadrado de x más 1 al cuadrado. Ya, ahí nomás, no hay nada que simplificar, que más podemos reducir. Esto sería la primera derivada de esa función. Para poder derivar esta función, tenemos que analizar primeramente de la forma general, de afuera hacia adentro. Si analizamos por fuera, tenemos corchete. Dentro del corchete, todo ese corchete es el argumento del logaritmo. Entonces, primera fórmula a utilizar sería logaritmo de b, de base 10. Logaritmo de b es igual 1 sobre b por b' por logaritmo de constante e. Primeramente esa fórmula. Luego, adentro utilizaríamos todo esto, todo raíz, todo eso sería variable, ahí adentro hay variable y fuera hay n, 10 es n. B a la n, segunda fórmula, utilizar b a la n, n por b a la n menos 1 por b'. Y luego entrando hacia adentro tendríamos raíz de b de n, raíz de enésimo de b, va a ser igual 1 sobre raíz de n de b a la n menos 1 por derivada de su argumento. Ahora, al derivar su argumento, quedaría fracción, variable arriba x, abajo variable x, u sobre b. Derivamos numerador por b sin derivar, menos numerador sin derivar, denominador derivada sobre denominador al cuadrado. Y ahora, para derivar los u y b, aquí tendría que utilizar a la b para derivar u. 10 a la x, constante a la variable. Esta fórmula, constante a la variable, va a ser igual a la constante a la variable por derivada de su exponente por logaritmo natural de la constante a. Y abajo sería b a la n también, ¿no? Listo, ahí recién terminaríamos. Viene harta fórmulas, entra de afuera hacia adentro. Primera fórmula, segunda, tercera, cuarta, quinta y así sucesivamente. Por fuera logaritmo, luego a la b, b a la n, después raíz de b, después u sobre b, después a la b. De afuera hacia adentro. Ahora, como mencionaba, hay otra forma de poder resolver esta derivada más fácil. Ya hay un truco para resolver más fácil, para no utilizar tantas fórmulas, a estas varias fórmulas.
pero eso se utiliza cuando son logaritmos. ¿Y cuáles son esos trucos? Saber bien las propiedades del logaritmo. Facilito son las propiedades del logaritmo. Si ustedes saben las propiedades del logaritmo, entonces más fácil se puede derivar. Eso vamos a utilizar. Ahorita les voy a enseñar a utilizar propiedades del logaritmo para resolver porque ahorita si derivamos directamente es largo, vamos, larguísimo es. No es complejo, ¿no? Pero es larguito. Primero hay que analizar siempre de afuera hacia adentro. Primera fórmula es logaritmo de b a la n, raíz de b, u sobre b a la b, así va entrando de afuera hacia adentro. Bien, les voy a enseñar entonces por el truco del logaritmo, utilizando las propiedades del logaritmo para disociarlo es más facilito. Para ello hay que saber bien las propiedades de logaritmo, pero no todas, algunas de las propiedades más importantes. Ya, entonces, vamos a utilizar esta propiedad. Logaritmo de raíz de n de a elevado a la m, esto es igual m sobre n por logaritmo de a, de su argumento. A es su argumento. Logaritmo de un producto de a por b, cuando en su argumento hay un producto. De a por b, esto va a ser igual a la suma de logaritmo de a más logaritmo de b. Logaritmo de un cociente de a sobre b, esto se va a convertir en diferencia de logaritmos. Logaritmo de a menos logaritmo de b. A ver, ¿qué más? Este más. Logaritmo, si su argumento tiene exponente, esto baja como coeficiente y quedaría logaritmo de a nomás. Ya esas propiedades, estas son propiedades. Ya conocen, pues, ¿no? Han visto en aspectos básicos del álgebra. Ya esas son las propiedades del logaritmo. Utilizando las propiedades de logaritmos, podemos simplificar, disociar a la mínima expresión de recién derivar. Se recomienda siempre utilicen o conviertan de este lado al otro lado. Ya, en ese orden. Es decir, es más fácil derivar sumas, restas, que derivar raíces, multiplicaciones, divisiones, exponencias. Es más complicado, más fórmulas se utiliza para derivar cuando son raíces, multiplicaciones, divisiones, exponentes. Entonces, de este lado, conviértanlo a este lado, porque derivar sumas, restas es más facilito. Ya, entonces, nada más estas propiedades necesitan. Bien, voy a utilizar estas propiedades. No estoy derivando todavía, sino voy a utilizar las propiedades. Primera propiedad que voy a utilizar es, esto sería m, esto sería n. mn va a ser igual el exponente m sobre n. 10 sobre 5 sería aquí. Ya, entonces, a por delante bajaría. 10 sobre 5. Ya no hay raíces. Ya no hay raíz. Al mismo tiempo, aquí adentro está fracción. Fracción.
En fracción a sobre b, logaritmo de a menos logaritmo de b. Se va a convertir en... Ya no hay raíz, no hay 10, ya no hay raíz quinta ni el exponente. 10 sobre 5 están bajando aquí, m sobre n. Y como es fracción, logaritmo de fracción se va a convertir en resta, logaritmo de 10 a la x menos logaritmo de x al cuadrado menos 1. Ya, listo, he disociado. 10 sobre 5 adelante, m sobre n, por logaritmo, logaritmo de a sobre b, logaritmo de a menos logaritmo de b, logaritmo de 10 a la x menos logaritmo de x cuadrado menos 1. Aún aquí podríamos utilizar esta propiedad, a la n, 10 a la x, este x bajaría aquí como coeficiente, ¿no? Y así va a ser facilito, ya no voy a utilizar a la n. Aquí podríamos ir simplificando. No estoy derivando todavía. 10 dividido entre 5 quedaría 2 multiplicado por este exponente por las propiedades baja como coeficiente. Logaritmo de a la n, n por logaritmo de a. Quedaría x por, ya no hay el exponente, ya no hay este x y abajo. Aquí no puedo hacer nada, es resta, mantenemos nomás, no hay propiedades para eso. Si no hubiera SM1, entonces utilizaría. Aquí aún puedo utilizar una propiedad. Logaritmo de base igual a su argumento es 1. Logaritmo de base 10 se sobreentiende que tiene base. Base 10, base igualito a su argumento por esta propiedad. Esto se hará 1. 1. Entonces, mi función reducido en la mínima expresión quedaría así. 1 por x quedaría solito x menos podemos multiplicar este 2 así para que no esté como constante ahí. Este 2 multiplica tanto aquí como al otro. 2 por x por una, x2 por x2, x va a quedar menos. Esto por esto y esto por esto. Menos 2 logaritmo de x al cuadrado menos 1. Eso sería su mínima expresión de esta función. De esta expresión, logaritmo de raíz quinta de 10 a la x sobre x menos 2, todo eso a la 10, aplicando esta propiedad de este lado, llevando al otro lado, deducido, simplificado. No estoy derivando. Lo que estoy haciendo es simplificar mi función. Mientras que la función sea más facilito, más chiquitito, es más facilito derivar. Mientras nuestra función sea muy grande, muy complejo, ambuloso, es más difícil derivar. Ya, entonces siempre tienen que, antes de derivar, traten de simplificar a la mínima expresión, más que todo en derivadas de orden superior. Después de sacar la primera derivada, llévenlo a la mínima expresión, recién vuelvan a sacar la segunda derivada. Si no, va a ser complicado encontrar la segunda derivada. Bien, hasta ahí es simplificado. De ahí más, ¿qué propiedad puedo utilizar? No puedo utilizar ni una propiedad más. Ahora de recién voy a derivar. Para poder derivar esto, analizamos de la forma general, de afuera hacia adentro. La derivada y' va a ser igual. Suma tengo a esto más esto. Aquí es más facilito. Derivada de 2x ya sabemos que es 2, constante por variable. ¿No? Aquí esto es constante, va a mantener. Vamos a utilizar la única fórmula que voy a utilizar es logaritmo de b. Dentro del paréntesis hay variable. Y ese paréntesis es argumento de logaritmo. La única fórmula que voy a utilizar en derivadas es logaritmo de b es igual 1 sobre b por b' por logaritmo de e. Ya, esa sería la única fórmula de derivadas que voy a utilizar. No hay más, no necesito más fórmulas en derivadas.
Derivada de 2x es 2 menos 2 está multiplicando a todo esto, va a mantener como constante por variable. Derivada del logaritmo de b es 1 sobre b por b'. 1 sobre b para nosotros es el argumento x al cuadrado menos 1 por derivada de su argumento, por derivada de adentro. Derivada de x al cuadrado es 2x. Derivada de menos 1 es 0, no lo anotamos. ¿Qué más? 1 sobre b por b' por logaritmo de e. Listo, terminé de derivar. Ahora un poco, ¿qué puedo simplificar? Casi nada, multiplicaría un poquito eso. Reduciría. Aquí sigue siendo 2 menos 2x por 2, 4x. 4x por logaritmo de e arriba, dividido entre x al cuadrado más 1, menos 1. A pesar aquí podemos sacar mínimo como un múltiplo todavía. ¿Ya? De manera que esto sería la derivada en su mínima expresión. No necesito ni simplificar ya aquí. Ahora, pero si a partir de aquí haya aplicado la fórmula logaritmo de b, raíz de b, u sobre b, a la b, iba a quedar grandísimo, un larguísimo. Teníamos que simplificar, reducir, llegar a esta misma fórmula. Ya entonces, recomendación jóvenes, utilicen estas propiedades del logaritmo, conviértanlo a este otro lado, en sumas, en restas, en coeficientes, de este lado al otro lado. Derivar este lado al lado derecho es más fácil que derivar el lado izquierdo. Utilizando las propiedades, reducimos, simplificamos a la mínima expresión de recién derivamos. Y si se dan cuenta, la derivada de este es más facilito. Y no se puede equivocar y se llega a la mínima expresión. Eso sería en cuanto cuando tengan logaritmos, pero si no tienen logaritmos, es un poco complicado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Cuando se tiene variable elevada a la variable, existe fórmula, un poco largo. Hay veces se tiende a confundir al utilizar la tabla de derivadas. Yo veo más fácil utilizando logaritmo natural a ambos miembros. Entonces, de todas maneras, cuando tengan variable elevada a la variable, apliquen logaritmo natural a ambos miembros, donde vamos a utilizar la propiedad del logaritmo, ¿ya? Logaritmo natural de a la n. Logaritmo natural de a la n. Cuando tenemos en su argumento un exponente baja como coeficiente a multiplicar adelante y ya queda sin exponente. Ese rato hemos puesto propiedad, ¿no es cierto? O ustedes entienden mejor, o sea, estas propiedades. No siempre logaritmo es para natural o para base 10, es lo mismo. Logaritmo de a elevado a la n, este es igual n por logaritmo de a. Logaritmo de base igual a su argumento es 1. Y a esos podríamos utilizar. Bien, entonces cuando tengamos variable a la variable, mejor apliquen logaritmo natural a ambos miembros. Logaritmo natural a ambos miembros. Entonces tenemos logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de x más 1 elevado a e elevado a la x más 1. He aplicado logaritmo natural a ambos miembros para no alterar la función. Logaritmo natural con logaritmo natural se va a seguir siendo la misma función. Ahora, utilizo esta propiedad aquí. El exponente baja como coeficiente aquí adelante a multiplicar. Para eso he utilizado. Más fácil es con logaritmo. Ya no estoy derivando todavía. Logaritmo natural de y bajaría como e elevado a x más 1 por, ya todo esto bajaría ya y quedaría aquí solamente logaritmo natural de x más 1.
Así. El exponente baja como coeficiente a multiplicar. Ya no hay el exponente aquí. Esta propiedad utilizamos. Ahora empiezo a derivar. Derivo nuevamente. Aquí sería el logaritmo de b. Logaritmo de b la fórmula. Aquí sería u por b. Aquí hay un término variable x, u, y aquí hay variable x, b. Entonces, las fórmulas que voy a utilizar es derivada del logaritmo natural de b va a ser igual a 1 sobre b por b'. Y vamos a utilizar derivada de e a la variable. Esto es igual e a la variable por b'. Antes de eso voy a utilizar u por b, ¿no? Derivada de u por b. Derivamos el primer término por b sin derivar más u sin derivar por b'. Ya en cuanto a las tablas de derivación, solamente voy a utilizar esos. U por b, logaritmo de b y e a la b. Derivamos. Derivada del logaritmo natural de b es igual a 1 sobre b por prima. 1 sobre y, ay caramba. 1 sobre y por derivada de y', por y'. 1 sobre b por b'. Luego, al otro lado tenemos producto. Derivada de u por b. Derivo u por b sin derivar más u sin derivar b derivada. Derivada de e a la x. Al mismo tiempo aquí voy a tener derivada de e a la variable. Derivada de e a la b por b'. Sigue siendo e a la x más 1 por derivada de x más 1 de su exponente. Derivada de x quedaría 1. Derivada de 1 quedaría 0. Eso sería la derivada de u. Derivada de todo esto es e a la b por b'. Por el b sin derivar. Por logaritmo natural de x más 1 sin derivar. Más u sin derivar, dice aquí. Estoy en producto. E elevado a la x más 1 sin derivar por derivada del b. Para poder derivar b, estoy haciendo directo. Ya, así sería el logaritmo de b. Logaritmo de b es 1 sobre b por b'. 1 sobre su argumento x más 1 por derivada de su argumento de adentro. Derivada de x sería 1. Derivada de 1 sería 0. Listo, terminé de derivar. Lo único que voy a hacer es despejar y'. La derivada y'. Este y como divide pasa al otro lado a multiplicar. Al mismo tiempo podría factorizar quizás esta parte. Ya está derivado. Lo único que tengo que despejar es simplificar a la mínima. Este es el factor común. Factorizamos. Tendríamos e elevado a la x más 1 por... Si sacamos esto, quedaría aquí solamente el logaritmo natural de x más 1 más... Si sacamos esto aquí adelante, quedaría 1 por 1, 1 sobre x más 1. Eso. Ahora, este y que está dividiendo aquí al otro lado pasa a multiplicar ese por y. Y por último, se lo reemplazo ese valor de y, estaríamos terminando esa función. La derivada de y' será igual. Copiamos nomás esto. Aquí es igual y para nosotros. Y es igual a x más 1 por e elevado a la x. Y es igual a todo esto. Tendríamos. Copiamos nomás los demás.
x más 1, todo eso multiplicado por logaritmo natural de x más 1 más 1 sobre x más 1. Todo eso multiplicado por y. Y para nosotros es la función. Y es igual a x más 1 elevado a e elevado a la x más 1. Listo. Queda despejado y, entonces esto será nuestra derivada de esta función.